Seguimos con más de Cuánticamente. Gracias amigos por acompañarnos acá desde la ciudad de Punto Fijo, también desde Coro y sus alrededores, y por escribirnos a través del 0424-617-6615 y también a través de nuestras redes sociales. Y por cierto, vamos a recordarles que el doctor tiene una página también para que consulten algunas de las dudas que tengan y lean alguna de la información de lo que hablamos acá a través de www.angelcuántico.com. En el espacio anterior, doctor, hablábamos un poco sobre las relaciones de pareja y específicamente sobre lo que es la situación de infidelidad. Un matrimonio de 20 años, una interrogante que nos hacía en este caso la señora, pero ahora resulta que luego de hablar un poco de eso y de ver las situaciones, cómo se pudiesen mejorar, ahora nos preguntan acerca de cómo se hace para superar una ruptura. En este caso, ¿cómo hago para hacerlo? Dice esta persona. No supero una ruptura amorosa. ¿Cómo hago para hacerlo? Ya ha pasado un año y ya no quiero sufrir más. Bueno, en primer lugar hay que ver si es una ruptura real. Porque hay las rupturas no reales. Es la ruptura de que hay la separación. Yo conozco parejas y he visto pues terapéuticamente algunas parejas que se han separado 7 veces. Caramba. ¿Ok? Entonces, son verdaderamente adictos, como lo decía usted en el podcast anterior. Ahí hay adicción. Si es una ruptura real, donde ya, realmente se rompió la relación, la otra parte quizás tiene otra relación, ya ahí se habla de una ruptura real. En ese sentido, aparece el duelo. El duelo hay que vivirlo. Si no nos podemos esconder el duelo. El duelo hay que vivirlo. Y comenzar a redimensionar la vida después de sanar el duelo. Ahora, ¿cuánto puede durar el duelo? Un duelo puede durar 6 meses. Cuando el duelo pasa de un año, comienza a ser patológico. No quiere decir que el duelo sea patológico, porque todas las pérdidas traen duelo. A una persona se le muere un ser querido, pasa por duelo. Quiebra un negocio, pasa por duelo. Se muda de ciudad, pasa por duelo. Se muda de país, pasa por duelo. Y así sucede. O sea, todas las separaciones. Situaciones. Separación en todo. En la separación hay duelo, ¿verdad? Y el duelo hay que vivirlo. Claro, ¿qué sucede? Que todas las circunstancias que vivimos en este plano de tercera dimensión nos llevan a reconocer la naturaleza de este universo. Y una de las leyes fundamentales de la naturaleza universal es que en esta dimensión todo es impermanente. Todo es impermanente, es decir, nosotros mismos somos impermanentes. Este cuerpo va a desaparecer en algún momento. Todos los cuerpos que estamos hoy respirando en esta dimensión van a desaparecer. Las relaciones también se terminan. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos especialistas en generar sufrimiento a través del apego. Entonces, posiblemente no hay enamoramiento, lo que hay es apego. Y el apego nace de los vacíos en la historia de la personalidad. Cuando las personas, por ejemplo, han tenido una historia de su infancia de desamparo, que queda una memoria de desamparo, bien sea porque se murió uno de los padres antes de la adolescencia o en el tiempo de la adolescencia, o porque hubo un divorcio y el padre se fue y casi no se ve, queda en la memoria del inconsciente, de la mente profunda, queda una sensación de desamparo. Y acuérdate que nosotros somos una antena. Nuestro holograma energético es una antena donde están grabadas todas nuestras impregnaciones. Y la impregnación de desamparo, cuando no ha sido sanada esa memoria, entonces esa impregnación hace que repitamos la historia, porque memoria que no se sana se repite. Al no haber sanado esa historia de la infancia, esa historia de la adolescencia, de desamparo, la repetimos sin darnos cuenta. Luego entonces, las circunstancias que nos suceden cuando adultos nos están diciendo qué memorias tenemos que sanar. Eso pudiera ser, por ejemplo, en el caso también de las parejas que se repiten, que las mujeres que se quejan o los hombres que se quejan, otra vez me tocó, me dejó, me fue infiel. Sí. Diversas siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo, correcto. Cuando tú escuchas a una persona que dice siempre me pasa lo mismo,
es una memoria que no ha ha sanado. sido sanada, porque memoria que no se sana se repite. Correcto. Luego entonces, cuando hay, mira, los mejores momentos para notar qué debemos sanar son los momentos dolorosos, los momentos de duelo, los momentos de dificultad. El doctor Esos Len, momentos no me gustan mucho, pero sí hay que sanar. el doctor Len dice, yo me alegro cuando tengo una dificultad. Dice el doctor Len, el que popularizó los Ho'oponopono en el mundo. Yo me alegro cuando hay una dificultad porque sé que allá hay una memoria por sanar. Entonces, la dificultad es la alarma que te dice que hay algo que sanar. ¿Por qué? ¿Por qué sufre una persona cuando pasa el tiempo estimado que debe durar un duelo y se convierte ya en un proceso patológico? Porque esa separación le está recordando una memoria de desamparo que está inscrita en su mente profunda y que no ha sanado. Entonces esa persona tiene que volver. Yo en una ocasión, traté a una mujer, una alta gerente, de consulta en Caracas, y ella estaba felizmente casada, tenía 5 años de casada, su esposo al parecer la amaba, estaba con ella todo el tiempo, pero ella fue a consulta por temor a que él se fuera. Y cuando yo pregunto qué comportamientos o qué conductas ha tenido él para que ella tenga esa idea o esa sensación de que él en cualquier momento se va a ir, dice ninguna. O sea, él es un hombre de su casa, siempre sale conmigo, nunca sale solo. Y yo digo, ¿en qué te basas para pensar, para creer de que él te puede abandonar? ¿Y qué le respondió? Bueno, esa mujer, cuando niña, su mamá era madre soltera, tenía 7 hijos, ella era una de las últimas. Cuando la mamá comienza a trabajar a un trabajo que era casi todo el día, la dejaba en casa de una tía. Su mamá tuvo que comenzar a trabajar en otra ciudad y solamente venía los fines de semana. Después venía cada 15 días hasta que dejó de venir. Ella cuenta que cuando su mamá la visitaba esporádicamente, ella le decía que el vestido que estaba los 2 o 3 días que estaba con ella lo dejara para dormir con el vestido de su mamá. Y así era que se quedaba dormida. Una niña de 8, 9, 10 y así estuvo hasta que creció, estudió que la tía se graduó, una mujer que era una excelente gerente en una empresa nacional. Pero tenía esa situación de la niñez. Cuando los novios de la adolescencia, de cuando ya pasó los 20 años, varios novios, todos se iban. Bueno, ella consigue a este hombre y estaba tranquila, no había ninguna circunstancia. Y fue a consulta porque ella lloraba porque su esposo se podía ir. ¿Era en realidad que había algún indicio que el esposo se pudiera ir? Ninguno. No, es que la memoria estaba viva del abandono de la madre. Hasta que ella no sanara eso, entonces no podía ser feliz con ninguna pareja. Así estuviera el hombre en su casa todo el tiempo y que no tuviera ninguna otra relación. ¿Y qué le recomendó usted en Bueno, aquel sí, momento? hicimos algunas terapias, técnicas de liberación emocional, hicimos reencuadres de contexto, hicimos una terapia de perdón con la madre, hicimos Ho'oponopono a la mamá. Esa mujer, bueno, ella, tengo muchos años que no la veo, no sé qué pasaría con ella, pero tuve como 2 años teniendo noticia de ella que estaba tranquila, ya dormía porque estaba comenzando a tener insomnio. Ella comenzó a dormir sin pastilla. En ese momento, una de sus grandes preocupaciones, creo que fue una de las motivaciones fundamentales por las que asistió, era que necesitaba pastillas para dormir, ¿ok? Porque lloraba de noche sola. Y el esposo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y ella no sabía qué decir. No me pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Allí hay que revisar, puede haber una memoria. Porque, Ahora usted cito ese caso, doctor, y disculpe que lo ataje allí porque es bueno. ¿Qué otras situaciones, por ejemplo, este tipo de rupturas pueden ocasionar en el cuerpo de la mujer? Bueno, ¿qué es lo que usted sucede? que ha recibido consultas a diario, ¿qué casos nos pudiera nombrar? ¿Enfermas de qué llegan, por ejemplo? Claro, ¿qué sucede? Nuestras mujeres en nuestro país enferman básicamente de problemas en los senos. Okay. En las rupturas, la mujer, tú le mides a cualquier mujer el test de Omura en la mama derecha y tiene el campo energético debilitado. Si esa mujer no reencuadra esa situación y no resuelve el duelo de separación, seguro que va a tener una mama poliquística y posteriormente un cáncer. ¿Ok? Comenzando por allí. Comenzando por ahí. Entonces, lo que más se afecta es ovarios o mama. Okay. Muy fácilmente se afecta la mama. ¿Ok? Estas son una de las cosas que nosotros abordamos desde la medicina de la conciencia, porque vemos con preocupación
y déjame desviarme un poco del ¿Cómo tema no? que sé que te apasiona. Bueno, a ti, a los que te escriben, que es la mayoría de las preguntas, desviarme un poco del tema, porque una de las cosas que nos preocupa es que la medicina convencional deja por fuera lo fundamental. Como por ejemplo. Claro, una mujer enferma de una patología mamaria, un cáncer de mama, bueno, mastectomía, con vaciamiento ganglionar, quimioterapia, radioterapia. Y eso sería lo esencial, entre comillas. Y el conflicto que subyace, que fue el disparador del proceso de la tumoración, porque eso lo explicaban, por qué nace un tumor, por el lentecimiento y bloqueo del flujo de la energía vital, que no es otra cosa que el campo electromagnético que mantiene vivo todo tejido vivo, ¿ok? Que no es otra cosa que la energía vital. Cuando hay una situación en la profundidad de la conciencia, de un conflicto que subyace en la mente, que toca uno de los planos del cuerpo, porque nosotros tenemos un cuerpo que habla el lenguaje de la simbología y el lenguaje del significado de lo que nos pasa en la vida. Y entonces cuando una mujer tiene un conflicto de relación de pareja, en la mama derecha pierde el flujo normal de su energía. Y la energía empieza entonces, esos electrones que circulaban normalmente en el campo electromagnético del holograma mamario, entonces comienza a enlentecerse y se emplastrona la energía y se produce una densificación de la energía y aparecen las pelotas. ¿Ok? De tal manera que entonces que cuando vamos al conflicto que subyace en el inconsciente y activamos y resolvemos y recomponemos el mundo, que la parte que en el mundo interno trajo como consecuencia eso, se retoma, se recobra el flujo de la energía vital y al recobrar el flujo, poco a poco se va desdensificando el empelotamiento y los tumores. Yo ahora, tengo usted casos. es un científico un científico y un experto en eso. Yo me iría hacia lo más profundo. ¿Por qué justamente allí en la mama derecha? ¿Ha investigado que Sí, como que no, tenga como no. relación Acuérdate a eso? que hay un alemán llamado Hammer, que él sufrió de cáncer testicular y su esposa, también médico, tuvo cáncer de seno y ella murió de ese cáncer. Ese cáncer a ambos le aparece porque su hijo fue asesinado en una pesca en el Mediterráneo. O sea, él estaba pescando en la plataforma de un yate y al parecer un jeque andaba por allí haciendo tiro al blanco y vio por allá y pensó que era un muñeco, no sé, y le lanzó. Él estuvo grave durante mucho tiempo. A los 8 meses Hammer hace un cáncer testicular, su esposa hace un tumor de seno izquierdo, no de derecho. Entonces Hammer, que es un científico, era un médico de un hospital en Alemania, comienza a estudiarse y él inmediatamente se da cuenta que el trauma que ambos como pareja vivieron fue lo que desencadenó todo el proceso de la aparición del cáncer. Y él comienza a hacer un estudio primero en su esposa y él descubre algo que ese hombre tenía que haberle dado el premio Nobel de Medicina. Por supuesto que no se lo van a dar porque él cuestiona todo el status quo y el establishment de la medicina oficial y toda la medicina comercial, y si se aprueban las leyes de Hammer hay que desmontar la quimioterapia y eso es un negocio muy grande, eso produce mucho dinero. En ese caso, ¿qué investigó él? ¿Qué investigó él? Se dio cuenta que en el cerebro de su esposa había una manchita en el escáner tomográfico y él comenzó a preguntarle a los colegas, no, mira, esa mancha no es nada. Fue hasta la Siemens, es la empresa en Alemania que hace los tomógrafos, los escáneres. Y los técnicos de la Siemens le dijeron, eso no tiene significación, eso es nada. Él no se quedó tranquilo y entonces se le ocurre a todas las mujeres de mama que pasaban por ese hospital, él les hacía escáner y le aparecía la misma manchita. Comenzó a hacerle los de testículos, él tenía testículos, aparecía la manchita en otro lado. Y así durante años, a los 5 años Hammer tenía manchitas en el cerebro sabía en qué parte salía la manchita de los que tenían cáncer de estómago, en los que tenían cáncer de próstata, de pulmón, de testículos, de mama, etcétera. Y con el tiempo, él se le ocurre hacer algo mucho más inteligente. A comenzar a hacerle escáner a gente aparentemente normal, que no tiene nada, que no tiene ninguna enfermedad. Y le llamó la atención que un porcentaje minoritario de esas personas le aparecía la manchita. Pero cuando, por ejemplo, lo que le aparecía la mancha en el sitio del topograma cerebral de donde él había localizado la mancha de cáncer de estómago, investigaba endoscopias y estudios, no aparecía nada en el estómago. Pero
le decía, bueno, dentro de 3 meses hay que hacer tu estudio. A los 6 meses mínimo aparecía la lesión. Luego entonces Hammer elabora un topograma del cáncer en el cerebro, incluso el cáncer, y después ha elaborado otras patologías. Y lanza una teoría, que es la teoría de Hammer, que se llama psiqui-cerebro-órgano, un triángulo. Psiqui-cerebro-órgano. Es decir, el proceso se da en el conflicto en la psiqui. Luego el cerebro lo asume, que es el disco duro, y lo impregna. Y después lo lanza al órgano en cuestión. Posteriormente, Hammer estudia a cada caso en particular, estómago, mama, y se da cuenta que cada quien tiene un conflicto determinado. Y de acuerdo al sitio del cuerpo es el tipo de conflicto. Mama izquierda, su esposa, que muere por la muerte del hijo, por eso, está relacionado con hijos. Y mama derecha con relación de pareja. ¿Ok? Ovarios, relaciones, traumas sexuales, una percepción equivocada en materia sexual, de reproducción, de temores en cuanto a relación, temores de intimidad, los de estómago. Que va también con la pareja en ese caso. Entonces ¿no? hay a partir de Hammer, muchos investigadores han seguido haciendo estudios y se ha conformado, por ejemplo en Alemania hay unos grupos de médicos bien importantes que han publicado una seguidilla de libros. El primer libro se llamó Enfermedad como Camino, y posteriormente uno de ellos siguió, creo que el otro falleció, siguió, y después salió Mensajes curativos del alma, y después salió La enfermedad como símbolo, y hay todos unos estudios bien importantes. Hay un libro de Michael Todul que se llama Dime qué te duele y te diré por qué, y así sucesivamente. Ya se sabe que el cuerpo habla a través de los síntomas. O sea, en el caso de la pérdida, entonces con el seno. Ahora, yo recuerdo también que en el caso de las parejas, las relaciones de pareja, porque lo hemos hablado en otros programas, tendría que ver con la parte baja, ¿no? Como bien lo decía, el vientre, los ovarios, o sea, el útero, siguiendo ovario. un poco con lo que es las situaciones de relaciones, y que pueden afectar el cuerpo, ¿no? Sí. También. Y Hammer tiene, la primera ley de Hammer en cuanto a esos estudios, se llaman las leyes férreas de Hammer, no aceptadas convencionalmente ahorita por razones obvias. Hammer dice, conflicto vivido en aislamiento. Es decir, la persona que se traga el conflicto, que no lo cuenta. Así que una recomendación a las personas que tienen conflicto, háblenlo. Busquen terapeuta, no busquen chismosos, busquen terapeutas. Personas que le pueden dar consejos que pueden redimir el conflicto, que pueden trascender el conflicto, no que les profundicen el conflicto. Claro. Porque es que las personas hacen club inconscientemente, el club de las divorciadas. Entonces tú ves, la divorciada llama a otra que ya se divorció. ¿Qué le puede aconsejar? Divórciate, deja ese perro. ¿Me entiendes? Entonces, sin darse cuenta, van buscando las que tienen el mismo conflicto. Entonces no salen ninguna, porque se retroalimentan la limitación, se retroalimenta en el conflicto. Entonces, yo lo que les recomiendo a una persona que esté rompiendo y que no se quiera divorciar, porque bueno, hay la que se quiere divorciar. Claro. Entonces, búscate a la que ha tenido un matrimonio estable, que esa te puede dar estrategias adecuadas. No te busques la divorciada. Para mantener el matrimonio, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, muy bien, doctor. Vamos a seguir en breve con más de Cuánticamente luego de esta pausa comercial. Así que gracias por acompañarnos y seguirnos escribiendo a través del 04-24-617-6615. Ya volvemos.